Muy bien, buenas tardes con todos. Gracias por estar puntuales. Vamos a ingresar al aula de práctica, ¿de acuerdo? En esta oportunidad vamos a continuar con lo que estaban viendo con el profesor en la mañana, ¿de acuerdo? Entonces, en cambio, en el aula de práctica, si ustedes ingresan a la unidad 1, mira, vamos a encontrar acá abajo, miren, ahí está, hemos dividido las secciones como un semáforo de aprendizaje. Entonces, en esta sección roja hay que leer, hay que ingresar. En esta sección amarilla es lo que vamos a enviar. Y en esta sección verde vamos a dejar allí los archivos que vamos desarrollando, es decir, lo que ya nos ha funcionado. ¿De acuerdo? Entonces, incluso ya están los ejercicios puestos. Miren, ahí está, 6 de junio del 2022. Hacemos un clic y mira, ahí están los archivos. ¿De acuerdo? Entonces, accede al grupo de práctica del aula 2 y mira, aquí están la fecha del día de hoy. En la clase de la mañana estábamos haciendo hasta el ejercicio número 4. Con todo vamos a recordar. Descarga por favor el ejercicio 4. Mira, hago un clic, ahí se descarga en la Mac. Y aquí está el ejercicio 5, ¿de acuerdo? Para que puedas ir bien. Yo lo que les decía a ustedes es que tienen que abrir el software de PCI. Y con el software de PCI, abrir, mira, el archivo de la práctica en cuestión, en este caso, la práctica 4. Y vamos a tratar de estudiar un poquito o tratar de entender el algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, en la página web, mira, del aula, también tienes aquí las diapositivas que dejó el profesor. ¿Dónde están? En esta carpeta que dice indicaciones. El primer día de clases, ahí están las diapositivas. ¿De acuerdo? Entonces, en esta unidad 1, es lo que estábamos en la mañana revisando. El profesor dejó, mira lo que tenemos que ver. Entradas de datos, entradas de control, manejo de listas o arreglos y arreglos. ¿De acuerdo? Y esto es lo que presentábamos. De nuevo, para aquellos chicos que recién son nuevos o tratan de entender esta asignatura, la idea es analizar los problemas que nosotros podemos observar y tratar de representarlos a través de un algoritmo. Ese algoritmo se lo puede escribir en un entorno de desarrollo como este que está aquí, llamado PCEINT, y estamos viendo cómo ir analizando el problema y cómo escribirlo o transportarlo a este entorno. Este entorno, en cambio, tiene una sintaxis. Hay que escribir con una forma muy sencillita, no es tan difícil. Y si tú observas cómo fue elaborado, en clase lo hemos desarrollado, te das cuenta de que a medida que tú vas aprendiendo la sintaxis, que es muy pequeña, no es mucho, vas luego a poder crear nuevos programas o nuevos algoritmos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí te pongo una sección a recordar, que es lo que tienes que recordar. Es decir, cómo se escriben algunas palabras, cómo van la secuencia de el orden que tienes que tener, y finalmente, pues, los ejercicios que estamos desarrollando, es muy probable que alguno de ellos vaya al examen. Entonces, de una vez ya estamos estudiando para el examen. Entonces, hemos visto expresiones matemáticas, como con el uso del simulador de aprendizaje en el aula. Hoy día les felicito, lo hicieron muy bien aquellos que sacaron ese alto puntaje, y a los que no, pues está todavía disponible el simulador para que lo uses tantas veces. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo es aprender de forma divertida y esperamos que el simulador lo haya logrado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las expresiones matemáticas. Mira, que básicamente es lo mismo que nos decían en la escuela. La prioridad que tenemos que tener por operador dependerá de una jerarquía. Y las expresiones colocadas entre paréntesis nos van a permitir poder
entender esa expresión matemática y sobre todo que cuando se desarrolle lo realice de acuerdo a esa jerarquía y obtener el resultado esperado, ¿no? Hasta aquí hemos visto en la mañana. Lo que sí me da gusto es que ustedes ya están asimilando, en este caso, el trabajo con este entorno y se van dando cuenta y diferenciando qué es un mensaje de lo que es una variable, qué es un proceso de lo que es una condición. ¿De acuerdo? Entonces, hoy aprendimos algo nuevo, los números aleatorios. Y no solamente se encuentra esa función llamada azar, en otros lenguajes tiene otro nombre. Por ejemplo, en Excel, que todo el mundo usa Excel, también está la función aleatorio. Entonces, no es algo nuestro, no es algo propio, es algo que aparece en muchos lugares y muchos programas lo tienen. Entonces, para que te des cuenta. La pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, ¿para qué me sirve? Bueno, como hoy en la mañana también vimos, un programita que te ayuda, que nos ayuda a los profesores a escoger a un estudiante, se usan aleatorios. Tu ambiente virtual para formar grupos, se usan aleatorios. Entonces, mira, para que te des cuenta, ¿ves? Aleatorio, mira, entre o aleatorio. Si esto tú puedes entenderlo, que ocurre en Excel, mira, incluso Microsoft te da una ayuda para que lo entiendas, es lo que estábamos hablando hoy. Ese azar 6 significa que son números del 0 al 5. Lo mismo, mira, acá está aleatorio, que va entre 1 a 100. ¿De acuerdo? Ese es aleatorio entre. Pero lo vamos a colocar aquí 1,6. Punto y coma 6. Listo, ahí está. Mira, si yo escribo algo en Excel, automáticamente cambia este valor. Entonces, es para que te des cuenta. Si yo borro esto, o sea, cualquier cambio que ocurra en la hoja, el aleatorio lo va a ver como que tiene que hacer un cambio. Ahí está el aleatorio. Para terminar esta parte, mira, aleatorio. Y si tú buscas la ayuda de este Excel, mira, dice que el aleatorio va, no tiene argumentos, genera un número entre 0 y menor que 1. O sea, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hasta 0,9 y después del 0,9 tú sabes que viene el 1, pero dice menor que 1. Por eso, algunos de ustedes en el curso, cuando se colocaba aleatorio 6, lo dijeron muy bien, de 0 a 5. Y de 0 a 5, mira, 0, 1, 2, 3, 4, 5. De 0 a 5 y 6. Entonces, repito, es una lógica matemática que tienes que tener porque el desarrollo de estos programas o softwares necesitan de un criterio matemático, ¿de acuerdo? Para poder hacer lo que comúnmente se hace. Entonces, te muestro esto, es para que observes que lo usan otros programas, no solamente nosotros, otros programas. Mira, ahí está Excel, 0,5. Y si yo escribo algo, ¿ve? 6, 0,5. ¿Sí te das cuenta? 0,95. ¿De acuerdo? Listo, entonces, prueba superada. El azar es un número aleatorio. Ahora, algo que sí necesito que observes es que ese azar tiene paréntesis. Recuerda, cada vez que tú veas una palabra con paréntesis, eso se llama una función. En matemáticas, en primero bachillerato, tu profesor te enseñó y igual tangente de x. Todos aprendimos eso. Tangente es una función. Antes, en octavo año, se escribía y igual f de x, donde f es cualquier función. Tangente, coseno, ¿de acuerdo? O una que nosotros vamos a crear. Es decir, en los lenguajes de programación, tú puedes entender que hay dos tipos de funciones. Unas funciones que ya están precreadas, preconcebidas, precompiladas, preprogramadas.
y otro tipo de función que vamos a ir creando a medida que se requiera de alguna necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de funciones vamos a dejarlo todavía para más adelante, pero aquí hay una. Cuando tú compras una calculadora de $1, solamente puedes sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero cuando compras una calculadora ya de un poquito más dinero, esas calculadoras tienen funciones, botones que hacen algo. Eso es lo que vamos a hacer. Hacer algo con nuevos algoritmos. Entonces, ahí te pongo a recordar, mira, abajo lo dice, de 0 a 5, y son expresiones matemáticas. Bien, vamos al siguiente. Aprendimos también las condicionales. Hace 2 clases, ustedes hacían ya ejercicios. ¿Qué pasaba si una condición se daba, verdadero o falso? Pero ¿qué pasa si es que tenemos muchas preguntas? El ejercicio de hoy día, ustedes se dieron cuenta de que ingreso un número y si ese número cumple con una de estas condiciones, yo mostraré un mensaje de verdadero o falso. Pero atención, si te das cuenta, ahora estamos hablando de rangos. Mira el rango de 0 a 3, de 3 a 12, de 12 a 18, de 18 a 21, de 21 a 63. ¿Qué significa eso? Que yo no veo el número intermedio. Siempre veo los límites. ¿Cuál es el primer límite de inicio y cuál es el límite final? Entonces aquí yo me doy cuenta de que mayor a 63 manda un mensaje, mayor a 21 manda un mensaje. Y si es menor, la anterior condición es la que lo cubre. Espero que nos hagamos entender. Es como decir, van al museo los chicos que son mayores a 17. Tú que tienes, me imagino que 17, 18, 19, si nos dicen eso, mayores a 17, significa que están hablando del número 18. Mayores a 17. Pero si hubiese dicho el profesor del colegio, van al museo los chicos que tienen, los que son mayores e iguales a 18. Mayores a 18 son el 19. Pero cuando dice igual, a mí me incluye que yo tengo 18. ¿De acuerdo? Entonces, les pongo esta idea porque miren que allí hay operadores, todos son mayores. Profesor, ¿y por qué ponen ahí todos mayores? Porque esta persona que hizo este ejercicio es muy ordenada. Va cubriendo los rangos con un solo operador, no lo cambia en el camino. El error de muchos estudiantes es que primero preguntan por mayor, luego cambian por menor, luego cambian por mayor. Entonces, se vuelve una confusión leer. Entonces, ir descartando por mayores o también por menores. Entonces, yo te pongo como desafío que hagas este programa, el cuarto algoritmo, utilizando operadores menores. Y mira cómo funciona. Tú mismo tienes que tratar de ponerte ese desafío. Bien, entonces, hasta allí vimos el ejercicio. Y el profesor nos puso un quinto algoritmo. El algoritmo quinto lo que nos hace, lo que nos quiere presentar es que yo puedo tener tantas validaciones, tantas estructuras, como en este momento tú te das cuenta que está preguntando, mira, si la edad es mayor a 63, si es mayor a 21, si es mayor. Y luego de todo esto, de todo este conjunto de, de una estructura condicional anidada, hace otra pregunta más abajo. Mira, otro. Profesor, ya entendí. Quiere decir que Bill Gates tuvo que haber colocado muchos de estos bloques para construir Word. Correcto. Y muchos más que no vemos para construir Windows. Entonces, tú tienes que darte cuenta cómo un algoritmo nos permite, nos ayuda a poder resolver un problema y ponerlo en secciones, en bloques. Si tú abres el algoritmo a través del PCI, mira, ahí está
Ese es el cuarto. Voy a abrir el quinto. Si lo ejecuto, necesito que tú también seas muy hábil para entender el problema. Aquí me está diciendo ingresa el nombre. Mira, ahí está. Edad, nombre y el sexo. Entonces voy a colocar aquí mi nombre. Ingrese la edad. Voy a poner cualquier edad. Ingrese mira, una letra. F o M. Voy a poner M. ¿Y de dónde sale ese señor? Hola, señor Joe. Usted tiene tantos años y es adulto. Entonces, si te das cuenta, dentro de la estructura que está en la parte superior, más abajo, aparece otra estructura que de acuerdo a lo que tú hayas ingresado, ¿sí? Dice si la variable sexo, mira, es F, de femenino. Mira, aquí no es un 0, aquí es un O. Es lo que estamos tratando de explicarte en las clases pasadas. No solamente hay operadores de relación, mayor, menor. También hay operadores lógicos. Y esos operadores lógicos utilizan lo que se conocen como las tablas de verdad. Y las tablas de verdad provienen del álgebra de Boole. Entonces, si nunca has escuchado esto, yo te pido que puedas buscar en Google eh, tabla de verdad. Le ponemos el O o el OR. Mira. Y si yo pongo las imágenes, aquí están todas las tablas de verdad. Las tablas de verdad tienen un nombre matemático o un nombre formal. El nombre formal se llama, por ejemplo, aquí la disyunción. Matemáticos o algebraicos se llamaría OR. OR significa o, esto o lo otro. Entonces, estas tablas de verdad, todos las vimos en octavo año o séptimo año, donde la profesora nos decía, imagínense dos expresiones, A y B. ¿Cuántas posibles respuestas pueden tener dos expresiones? 2 a la cuarta, 4. No entiendo. Estas expresiones o estas variables es como que tú pienses si te preguntara, ¿tienes ganas de ir a dormir? Tú tienes dos respuestas, sí o no. No hay más. Entonces, una sola variable, una sola persona, puede tomar dos decisiones, hacer o no hacer, sí o no. ¿Correcto? Pero si son ya dos personas o dos variables, puede suceder lo que tú observas aquí. Dos variables, 2 a la cuarta, o sea, 2 al cuadrado, 4. 4 posibles salidas. Esto también se parece mucho al sistema de numeración binario. ¿Qué significa? Que va de 0, 1, 1 más 1 es 10, 10 más 1 es 11, 11 más 1 es 100. Y estos números, que solamente son unos y ceros, es el lenguaje de las máquinas. Por ejemplo, esta tabla de verdad que tú ves aquí, acá a la derecha, que tiene una B, también tiene un símbolo, que es el OR, es decir, el O. Y la disyunción dice que si los dos tienen señales verdaderas, la respuesta será verdadera. Basta con que haya uno en verdadero para que todo sea verdadero. Tiene lógica. Y si los dos son falsos, obviamente son falsos. Entonces, esta tabla de verdad, tienes que tú entenderla. Imagínate que que dos amigos o dos amigas van al cine. Van al cine si es que los dos tienen dinero, o por lo menos alguno. Pero si los dos no tienen dinero, no van. Eso existe. Estas tablas de verdad, estas expresiones booleanas, permiten a los bancos
poder darle crédito a las personas. Permiten en una industria poder clasificar quiénes sí y quiénes no. Entonces, son muy útiles. Siempre funcionan, siempre se usan en las condiciones. Cuando tu mamá te dice, te compro una moto, si es que pasas programación y todas las materias también. Entonces, ¿qué significa eso? Tu mamá te acaba de aplicar la tabla de verdad y esa es muy estricta. Si todo es verdadero, es verdadero. Tiene que cumplirse todo. Entonces tienes que sacar buenas notas en programación y en todas. Pero ¿qué pasa si una es falsa? No se cumple, todo es falso. Y si todo es falso, obviamente, pues. Ya entendí, profesor. O sea, si me quedo en programación y me quedo en 3 de las 4 materias, así es, no te compran la moto. ¿Sí te das cuenta? Y esto se usa justo para todo. Cuando secretaría te dice, tienes que traer la cédula, tienes que traer el certificado de votación, tienes que traer el título de bachiller. Si uno de esos papeles no los traes, no avanzas. Es todo o nada, así es. La conjunción es restrictiva. Pero en cambio, la disyunción, si tú te das cuenta, solamente cuando todo es falso, al menos uno es verdadero, todo es verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, existen tablas de verdad. Profesor, ¿cuántas tablas tengo que aprender? Solo 3. La disyunción, la conjunción y la negación. Todo lo demás, todo lo demás, ya proviene, repito, de estas tablas anteriores. Y no es difícil, no te preocupes, no es difícil, solamente hay que tratar de entender un poco. Ya, listo. Sigamos. Vamos al ejercicio, al siguiente ejercicio. Este es el 5, vamos al 6. Entonces, repito, ingresa al aula de prácticas y descarga el ejercicio 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Listo. Ejercicio 5, aprobado. Bien, mira lo que nos espera ahora. No te asustes, alguien en el curso. No se asustes por esa gráfica. Lo que te enseña la gráfica es lo siguiente. Si yo tengo una estructura condicional, y si esa condición voy a tener múltiples respuestas, entonces esta estructura es la más adecuada, que se llama la estructura según. La estructura según lo que nos dice es, según el valor de esa variable, según el valor de esa variable, yo voy a tener un resultado. Por ejemplo, ¿dónde se aplican estas estructuras? Cuando tú vas al comisariato o vas al Supermaxi, te dicen, los días miércoles se paga menos en frutas, los días viernes menos dinero en carnes. Ahí está la estructura múltiple. Porque también hay lunes. Lunes, no sé, cosas de aseo. Los martes, martes loco. El jueves, jueves, ¿sí? De niños, dulces. Entonces, todo esto que te estoy diciendo, lo vemos y también se puede aplicar en un algoritmo. Entonces, vamos a ver el algoritmo número 6.
Ahí está el algoritmo 6. ¿Y qué tenemos? Tenemos el número al azar. Aquí el profesor ha colocado, ¿se acuerdan? De 0 a 4. Más 1, cuando es 0, marca 1. Cuando es 1, marcará 2. Cuando es 2, marcará 3. Cuando es 3, marcará 4. Y cuando es 4, marcará 5. De 0 a 4 más 1 es de 1 a 5. ¿Ya? Listo. Entonces, abre por favor el algoritmo número 6 y lo explicamos. Listo. Entonces, en este algoritmo, ya, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un algoritmo múltiple. Tenemos otra vez un número al azar, genera un número del 1 al 5, y si es 1, no te asustes. Esto es como que es un código, algo. Pero ¿qué escribo? Escribo 1, escribo 2, mira, escribo 3, escribo 4. No, no te angusties, solamente te estamos dejando esto para que en esas líneas hay algo que hacer, hay algo que vas a colocar. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay, creo, no creo que haya eh, nada difícil que aprender aquí. La estructura según es una estructura, como hemos visto acá a la derecha, mira, así entonces, según, ¿de acuerdo? Son estructuras. Bien. Si te das cuenta, aquí en este algoritmo 6, la estructura según tiene una condición que de acuerdo de la opción, o dicho, de acuerdo del resultado, yo tendré como opciones. Si la opción es 1, 2, 3, 4, 5. Y para lo demás, un mensaje común. ¿De acuerdo? Vamos al algoritmo 7. Entonces, vamos a abrir aquí el algoritmo 7. Profesor, ¿y qué hacen estos programas? Por eso, tienes el algoritmo. Ahora tenemos que analizarlo. Por ejemplo, la línea 2, tú ya sabes que es un número del 1 al... del 0 al 98 más 1, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, tenemos. Listo. Entonces, dice que no hay un mensaje, está vacío. Aquí vamos a aprender algo que hace PCIN. Atención, ¿qué hace PCIN? La palabra trunc sirve para truncar. Como tú ves que hay una división, un número para 10, por ejemplo, si yo divido 9 para 10, sale a 9 décimos, o sea, 0,9. Entonces, ¿qué estamos tratando de coger? La parte entera, trunc, trunca, corta, lo entero y te quedas con lo entero. Repito, si tienes 0,9, la respuesta es 0. ¿De acuerdo? Mod. ¿Qué es mod? Si yo tengo un número y lo divido para otro, tendré algo llamado cociente y algo llamado residuo. Un ejemplo, 25 mod 2 significa que el cociente será 12. 12 por 2, 24. De 25, 1. 1 es el residuo.
Si me dicen 25 mod 2, la respuesta es 1. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ponemos aquí la estructura según, mira, según hacer. Es decir, si decena tenemos un valor llamado de 9, se suma el mensaje, mira, se suma el mensaje vacío más 90. Ese más contexto significa unir, significa concatenar. Concatenar significa que yo tengo una palabra, coloco otra palabra a continuación y otra palabra. Y aquí hay una función interesante que tiene Psein. Recuerda, las funciones puedes verla en la ayuda. Y esta función concatenar lo que hace es juntar. Por ejemplo, si yo tuviese día y en otro lugar tengo lunes, concatenar sería día lunes. ¿De acuerdo? Profesor, ¿tengo que aprenderme todo este programa? No, solamente ver la estructura. Por eso acá te estoy diciendo, sigue la sintaxis, para que puedas tú, el día del examen, entender qué bloque de código tiene que ir a continuación del otro bloque de código. ¿De acuerdo? Muy bien. Algoritmo 8. Ahora vamos a utilizar, atención, los 3 algoritmos más potentes, ¿sí? Para poder desarrollar todo tipo de programas, que se conocen como las estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas en clase vimos que eran 3, no hay más, son 3, nacieron 3. Y te doy una buena noticia. Hoy, al año 2022, solamente se usan 2. No es que la tercera ya no se usa, sino es que se evidenció que de las 2 estructuras, suficiente con 2. De las 3, suficiente con 2. ¿De acuerdo? Entonces hay que ser muy hábil para poder escribir. Este programa que tienes aquí, lo que muestra son puros contadores. Contador 1, C1, contador, hasta el contador. 6 contadores. ¿Y para qué quiero 6 contadores? Si tú te das cuenta, esos contadores van a sumar un valor. Si hay 100 repeticiones, como mostramos ahí, del 1 al 100, por cada repetición, estructura repetitiva va del 1 al 100. 100 veces va a ser, ¿qué cosa? Generar un número aleatorio. Y ahí estamos agregando C1 más 1, C2, de 1 en 1. No tiene nada nuevo. Y luego de generar ese número aleatorio, y luego, si tú observas, si num es del 1 al 6, es como que diga, vamos a usar C2. Siguiente, vamos a usar C2. Ya van 2. Vamos a usar C2. Profesor, ya van 3. Mientras los demás tienen 0 veces usadas, C2 tiene 3 veces usado. Muy bien. Luego viene escribir del C1 al C6. Y finalmente aparece en escena el segundo operador lógico. Repito, ¿te acuerdas que estábamos diciendo hace unos momentos? La tabla de verdad de la conjunción y la tabla de verdad de la disyunción. Aquí está la disyunción. La tabla de verdad de la disyunción es la tabla de verdad que si no se cumple todo lo que está en la línea 34 o en la línea 31 o en la línea 37, no se va por verdadero. Es decir, si C1 es mayor que C2 y C1 es mayor que C3
Y C1 es mayor que C4. Y, profesor, hay muchos y. Claro. ¿Y si existe eso? Sí. Profesor, pónganos un ejemplo de dónde utilizo. Un ejemplo. Tú vas a la playa si hay muchas condiciones. Primera condición, si es que estás libre y que tengas dinero, porque no vas a ir sin dinero. Y que haga sol, porque si llueve no vas a poder ir. Y que esté abierta la playa y que haya transporte. Y si todo eso se cumple, que sí se puede dar, te vas a la playa. Y si falla una, no tienes carro, no vas a la playa. Y si falla una, no tienes plata para la comida, no vas a la playa. Y si no tienes tiempo, no vas a la playa. Ah, ya entendí. Esa y es un operador lógico que me permite poder unir expresiones y darle un valor de verdad. Ese valor de verdad depende mucho de la expresión, si es verdadera o falsa. Si yo junto varias verdades, es una verdad. El y. Basta con que uno sea falso, todo es falso. Ese es el y. Es restrictivo. Entonces, estamos viendo los operadores de relación y los operadores lógicos. En el ejercicio que el profesor nos dejó en el 8, hay un ciclo para que va del 1 al 100. Recuerda, hay tres estructuras. La estructura mientras, la estructura repetir hasta y la estructura para. ¿Por qué empezamos con la estructura para? Porque la estructura para es la más fácil. Cuando tú sabes el valor inicial y sabes el valor final, se usa para. Cuando tú sabes la cantidad exactas de repeticiones, se usa la estructura para. ¿De acuerdo? Profesor, y siempre suele, sí, la estructura para es la más rápida, es la más útil. Las otras estructuras también hacen lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las otras, la forma de escribir, la condición la tiene al inicio o la condición la tiene al final. Ya las vamos a explicar. Se parecen al ejemplo de un taxi, ¿de acuerdo? Ya vamos a explicarte por qué. Entonces, la estructura para, cuando tú sabes el valor inicial y sabes el valor final, o sea, quiero 100 repeticiones, del 1 al 100, usas estructura para. La estructura mientras, si te das cuenta, por favor observa, tienes la estructura mientras y la estructura hacer mientras. La estructura mientras, atención, el ejemplo del taxi es como cuando tú te subes a un taxi, pides una carrera y pagas al inicio. No te ha llevado todavía al lugar de destino, pero tú ya pagaste la carrera. Esa condición va al inicio. La estructura hacer mientras o repetir hasta es una estructura como el taxi. Hace la carrera el taxista y tú al final le pagas. La condición está al final. Si te das cuenta, la condición está al final. Condición al inicio, mientras. Condición al final, hacer mientras. Pero la estructura mientras también tiene dos formas de trabajar. Una llamada estructura mientras por centinela y otra estructura mientras controlada por un contador. La estructura de repetición mientras, como la estructura de repetición
repetir hasta o hacer mientras, tienen que tener la variable de inicialización. En este caso la variable es número 0. La condición es que sea diferente a 27. Y el incremento o decremento tiene que estar dentro de la repetición. Entonces vamos a identificar esas tres partes. Si te das cuenta, la variable número está encerado, tiene 0. La variable num en la línea del mientras, mira, dice hasta que sea diferente a 27. Yo sé que empieza en 0, debe llegar hasta 27. Vamos a ver cómo. Y aquí ocurre algo. Que hay una variable número que se genera al azar. Entonces, no hay un orden. Como se genera al azar, significa que la variable ciclo va avanzando, un ciclo, 2 ciclos, porque se está ejecutando, hasta que ocurra el 27. Entonces, este programa, yo podría decir que es el ciclo mientras, no controlado por contador, sino controlado por un centinela. En el ejército, centinela es aquel soldado que está atento a lo que pasa. Y como tenemos que estar atentos a lo que pasa, tenemos que ver cuándo ocurre ese 27, por ejemplo, de un número aleatorio. Muy bien. Y en clase, la clase pasada, hicimos el ejercicio de Fibonacci. ¿Se acuerdan? Aquí está el ejercicio Fibonacci otra vez. Para aquellos que no estuvieron en clase, necesitamos empezar con dos valores, presentarnos y generar la serie de Fibonacci. Esta es la estructura muy sencilla, pero en clase vimos lo difícil. ¿Se acuerdan? Que los números de Fibonacci, ese algoritmo que tú ves allí, funciona si es que el primer número es -1. A ver, sí. Y el último número es ya. Entonces, se da el enésimo término de la serie de Fibonacci. Este algoritmo 10 lo que nos muestra es que empieza en 0 y en 1. Y a partir de esos dos números, el tercero. Repito, se puede hacer, pero en clase hicimos un ejercicio más difícil. Los hicimos pensar e iniciar los algoritmos desde -1 y 1. ¿De acuerdo? ¿Qué significa empezar los algoritmos desde -1 y 1? Que si yo sumo -1 más 1, sale 0 y ya tienes el primer número de la serie Fibonacci. Y si yo sumo 0 más 1, tendré 1, el segundo número de la serie Fibonacci. Y si yo vuelvo a sumar 0 más 1, tendré otra vez un 1, que es el tercer número de la serie Fibonacci. Y si sigo sumando, podré tener estos números. Entonces vamos a ver cómo funciona la serie de Fibonacci. Miren. Listo. Entonces, en esta serie Fibonacci, atención, mira, si yo ejecuto y dice ingresa el tamaño de la serie, ¿te acuerdas que colocamos la otra vez 16? Y salían todos esos números de la serie Fibonacci. En clase ya vimos la serie Fibonacci, mira, este es otro Fibonacci. Profesor, pero en clase se mostraba el 0, aquí no se muestra el 0. Por eso te digo, todo depende de quién haga el algoritmo. Si tú vas a Wikipedia, la serie Fibonacci empieza en 0. Acá, en cambio, lo hicieron empezar en 1. Pero no hay problema, no hay que asustarse. Repito, es como que te están pidiendo a nosotros de programación, quiero una silla
de 3 patas. Bueno, funciona. Quiero una silla, pero de 4 patas. Entonces, aquí está nuestro algoritmo. Y dependiendo cómo tú trates de entender el problema, podrás presentar una alternativa de solución. Y una vez más, para que todos puedan comprender, no estamos dando una solución. Pueden haber varias. Y si hay varias soluciones, significa que ustedes para el día del examen van a tener que desarrollar, pensar y presentar su solución. ¿De acuerdo? Ejercicio de Fibonacci. Solo un ratito. Por favor, lee esta diapositiva y abrimos el ejercicio 11 mientras yo ya regreso. ¿De acuerdo? Bien, listo. Atención. Miren lo que nos pone el profesor. Ahora el profesor nos presenta la estructura ser mientras. Esta estructura, como su prima, el algoritmo o la estructura mientras, se llaman así porque en un momento dado, las dos estructuras pueden regresar por verdadero. Repito, hacer mientras no se llama así, se llama repetir hasta. El ejemplo del taxi era porque la condición podía estar al inicio o la condición podía estar al final. Si la condición está al inicio, es como que tú le digas al taxista, lléveme a un lugar y tome, ya le pago la carrera. Pero otra forma es que tú pidas un taxi, hagas la carrera y cuando ya llegues al lugar de destino, pagas. Esa condición se da, repito, se da en muchos lugares. Un ejemplo, cuando tú vas a un restaurante, te presentan la carta, te presentan el menú. Entonces tú lees y luego pides. Entonces ese leer opciones es esta estructura. Si te das cuenta, hace algo al inicio y luego pregunta. Repito, hacer mientras regresa por verdadero. Profesor, pero en clase aprendimos que regresaba por falso. Así es. Te felicito por recordar eso.
Hacer mientras se la llama así porque como era complicado repetir hasta, porque regresaba por falso, se podía hacer una modificación para que regrese por verdadero y nace hacer mientras. Entonces, ¿qué vamos a utilizar en el PCIN? Repetir hasta. ¿Y qué vamos a usar más adelante? Lo vamos a transformar en hacer mientras. ¿De acuerdo? En definitiva, ¿qué hacen estos dos algoritmos? Si te das cuenta, repetir realiza la línea de escribir el contador. Luego el contador lo incrementa en 1. Contador igual a contador más 1. Hasta ahí creo que es fácil de entender eso. Pero luego le pregunta en la condición, ¿el contador es mayor a 10? Si eso es verdad, sale de la estructura. En cambio, si eso es falso, regresa y hace las líneas de arriba. O sea, en otras palabras, lo que te estamos tratando de decir es que como regresa por falso, tenemos esas líneas. ¿De acuerdo? De acuerdo. En el texto que te dejé de lectura, yo te puse que repetir hasta es la única que repite por falso. Y las otras, la estructura par y la estructura mientras, repiten por verdadero. ¿Qué significa eso? Significa de que podemos hacer que las estructuras repitan siempre por verdadero. Esta estructura nació porque los primeros programadores pensaban que había que tener por verdadero y por falso, pero no era necesario. Termino. Si el día del examen te presentan ese rombo es una decisión. ¿De acuerdo? Me dio gusto ver que en el simulador algunos me hicieron esa pregunta. Profesor, hemos visto el paralelogramo de entrada-salida. Hemos visto el rectángulo como proceso. Y ya me acuerdo que este rombo va a servir como decisión. ¿De acuerdo? De acuerdo. Seguimos. Vamos al ejercicio número... Si lo ejecutan, yo sí les pido que ejecuten todos los programas. Miren, si alguno no funciona, me avisa, porque debe de funcionar. Aquí está, ¿no? De 0 a 10. Claro, porque el contador vale 0. ¿Y por qué 10? Porque 10 es mayor que 10. Falso. Como es falso, repite de 0 a 10 este programa. Vamos al ejercicio 12. El ejercicio 12, en cambio, es un juego. Entonces, se puede hacer con las estructuras repetitivas juegos. Claro, ese es el objetivo, creo que, de su carrera. Diseño multimedia. Tendrán que ustedes desarrollar algunos juegos. Y para poder desarrollarlos, tendrán que ustedes comprender estas estructuras. Si tú te das cuenta, este juego nos dice lo siguiente. Mira, ejecuto y dice turno del jugador 1 y turno del jugador 2. Ese 0 y 1 significa que a cada uno se les va a dar un número al azar. Ahí dice, como un dado. Y lo que van sacando, recuerda que un dado, bueno, no un dado del 1 al 6, sino del 0 al 2. ¿Sí ves? Azar 3 son 3 números, que sería el 0, el 1 y el 2. Es decir, el jugador 1 puede ser que saque avanza 0 o avanza 1 o avanza 2. El jugador que avanza más rápido, me imagino que es el que gana. Porque ahí dice, mientras jugador 1 sea menor a 30 y el jugador 2 es menor a 30, es decir, que son 30 pasos que tienen que avanzar. Entonces, es como que yo tuviese aquí dos ranitas y las ranitas van avanzando de un salto, 2 saltos. ¿De acuerdo? Entonces, qué interesante.
Este juego trata de avanzar un jugador 1, 0, 0 pasos, 1 paso o 2 pasos. Y de esa manera van avanzando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Profesor, también he visto que en estos programas que usted hace, se definen las variables. Sí, es que más adelante, cuando ya veamos lenguajes de programaciones en la web, te vas a dar cuenta de que es necesario declarar la variable. Y declarar la variable significa definir la variable. Aquí, por ahora, son definiciones sencillas. Definir j como entero, definir enter como carácter. Entonces, esas variables van a servir para alojar un carácter o un entero. 1. 2. En ciertas líneas o en ciertos libros, tú vas a encontrar el punto y coma al final. Al final les pongo un ejercicio con puntos y comas. Por ahora, la idea es que en clase tú observes cómo la estructura mientras se construye, qué va adentro, cómo incrementa y cómo sale. Entonces, si tú observas bien este ejercicio, es un juego. Mira, entra. Mira, si ves, el jugador 1 ya lleva 2 pasos. De 0 saltó a 2. Y el jugador 2 de 1 saltó a 2. Entonces, tú tienes que pensar que el número que le salió al jugador 1 fueron 2. De 0 a 2. En cambio, el número que le sacó el jugador 2 fue 1, porque de 1 a 2 están empatados. ¿Listo? 2, 2. Repito, cada vez que yo doy enter, va a suceder lo siguiente. Va a suceder que se le genera un número aleatorio a cada uno. El que tiene la suerte de tener números más grandes, llegará primero a la meta. Mira, ahí va otra vez. La meta es 30, ¿no? 0 y 2. Uno tiene 2, el otro tiene 3. Vamos a ver. Mira, 4 y 3. 6 y 0, 4 y 3. 2 y 1. El 1 tenía 4. Mira, el 1 tenía 4, ahora tiene 2, le da 6. El otro jugador tenía 3. El jugador 2 tenía 3. Más 1, 4. O sea, jugador 6 tiene 6 pasos, jugador 2 tiene 4 pasos. O sea, el jugador 1 va a ganar. Bueno, no sabemos. La suerte. Si yo doy varios enter, 1, 2, 3, mira, ahí está. Ajá, también hasta le resta, ¿ves? Retrocede. Entonces, si tú te das cuenta, mira, jugador 1, 16, jugador 2, 6, 9, 17 a 9, 17 a 10, 18 a 11, 19 a 11, 20 a 12, 20 a 12. Mira, ya estamos llegando al final. Listo, 31 a 20. Como dice es menor, como dice I, significa de que aunque el jugador 1 haya llegado a la meta, va a esperar al jugador 2. Mira, al jugador 2 le faltan 10 todavía. Ya está. Falso. Jugador 1 ganó. Él llegó al 31 y ya es falso que este sea menor a 30, a menor a 30. Es decir, el jugador 1 ganó porque ya no es menor a 30. Es falso este I y por ende el programa sale. Listo. Eso se llama algoritmo juego de carreras. Ojalá que ustedes y sus compañeros más tarde o en otro momento puedan ver este video y darse cuenta de que es un juego que se ha creado. Y con este juego, ustedes pueden, repito, darse cuenta lo importante que son las estructuras repetitivas. ¿Qué más utilizamos? El aleatorio. ¿Qué más usamos? Los contadores, incrementadores, cuando es más,
y los decrementadores cuando son menos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ese juego de carreras. Avanzamos. Llegamos a una estructura que es muy común de realizar. En este caso es el uso de los menús. Cuando tú necesitas hacer un menú, siempre se utiliza la estructura repetir, ¿sí? Hasta, por eso ustedes ven acá arriba repetir hasta, y va acompañada siempre de un según. Es como que en este momento tú fueras a un restaurante y tú ves la carta y pides un producto, luego otro producto, y luego otro producto, y luego otro producto. La unión de estas dos estructuras, repetir hasta, y la estructura según hacer, nos van a ayudar para poder crear un programa llamado menú. En este programa, si tú observas, tenemos siempre un conjunto de mensajes que te hacen referencia a que si escoges el 1, harás una suma. Si escoges el 2, harás una resta. Si coges el 3, harás una multiplicación. Si coges el 7, hará algo. O sea, la idea es que tú veas que al usuario hay que presentarle un menú de texto para que él relacione. Si yo presiono 1, hará suma. Si yo pongo el 4, hará una división. Listo. Si hasta ahí lo entiendes, la línea OP es la línea de la opción. Y mira más abajo, la estructura del según, lo que nos dice es que si yo escogí 1, hará ese bloque de líneas, de la 17 a la 22. Cualquier cosa. Si la opción en la línea 14 puso 2, haremos la línea de la 23 a la 29. Cualquier cosa. Si en la línea 14 escogimos la opción, o sea, ingresamos el 3, hará de la línea 30 a la 36. Cualquier cosa. Profesor, ¿por qué dice cualquier cosa? Porque cualquier cosa significa otro algoritmo, estructuras condicionales, estructuras repetitivas. Solamente mira la opción 4. La opción 4 es como que hay otro programa más pequeño dentro. Le pide un número al usuario, le pide otro número al usuario y hay un sí. Si se da esta operación, escribirá un mensaje y si no se da, se colocará otro mensaje. En definitiva, creo que vas asimilando, y yo te felicito, vas asimilando rápidamente el código de programación. Tú vas, repito, asimilando y lo estás haciendo muy bien. Lo que hay que hacer es ser muy observadores y tratar de escribir de acuerdo a la sintaxis que tenemos. Profesor, y esto de otro modo, significa, ¿qué pasa? Creo que un compañero de ustedes preguntaba en la mañana, ¿y si pongo -1? Claro, no está entre esas opciones. Es como que yo tenga del 1 al 7 para los 7 días. Pero si pongo 8 como octavo día, no existe, no hay nombre. Y si pongo 0, tampoco no es válido. Y si pongo -1, tampoco. Por eso le ponemos opción no válida. Bueno, le faltó la tilde. Opción no válida. ¿De acuerdo? No está difícil, sí está un poquito largo. Profesor, ¿yo podré ser capaz de escribir todo esto? Claro que sí. De a poco lo lograrás. ¿De acuerdo? Cerramos el algoritmo 13. Te pido que leas ese texto que les he dejado, ¿no?
El fin de semana estábamos colocando todos estos textos, ideas para que tú puedas también asimilar. ¿Listos? Atención, viene algo nuevo. Al inicio de estas 2 horas, te habíamos dicho que se estaba usando una función que se llama concatenar. Y también hemos usado funciones llamadas al azar. Estas funciones son propias del lenguaje, son propias del software, son propias del programa. Pero nosotros también podemos construir funciones. Atención. Una función, así como en matemáticas, hace algo con algún parámetro, si es que lo hay, y le retorna a alguien ese resultado. ¿De acuerdo? Tener ese criterio. Una función. Hay 2 tipos de funciones. Las funciones que retornan un valor y las funciones que no retornan nada. Un ejemplo. Si yo te dijera, te doy $1000 en billetes, quiero que me devuelvas $1000 en moneda. Metal. Correcto. Ingresan $1000. Tú eres la función. Ingresan $1000 y salen $1000. Es decir, ingresa dinero y tenemos dinero. No hemos hecho nada. Te estoy poniendo este ejemplo, es para que te des cuenta de que tú puedes ingresar un número y obtener como respuesta un número. Pero también te puedo decir, te doy $1000 y tú me devuelves un televisor. Entonces, ¿qué significa eso? Que entró dinero y salió un producto. ¿De acuerdo? Ya. Si eso está claro, profesor, ya me di cuenta, esa función se le pasó un parámetro, así es, $1000. Y esa función regresó algo, un televisor. Perfecto. Así son las funciones. Pero también hay funciones que tú las llamas y hacen algo. Por ejemplo, aquí en la universidad tenemos un equipo de servicio, de limpieza. Ellos ingresan, limpian y se van. Cuando uno va al cubículo, está todo limpio. Ellos tienen la función de hacer algo, pero no devuelven a nadie nada. No es como lo que te dije hace un momento. Te doy $1000 y tu función es que me traigas un televisor. Por eso, son 2 grandes mundos. Los que devuelven algo y los que no devuelven nada, pero hacen algo. ¿De acuerdo? Listo, eso podemos ir asimilando de a poco. Vamos a las funciones. ¿Por qué se construyen las funciones? Existe un proverbio chino que dice, divide y vencerás. Un programa es un problema. Y si tú lo divides en varias partes, el problema se resuelve. Lo que tú ves a la derecha son diagramas de flujo de los pequeños bloques que tiene el programa principal. Lo que está a la izquierda, el programa principal es lo que está de color azul.
Y los pequeños bloques son los que están de color rojo. Pero atención, profesor, ¿por qué decimos divide y vencerás? Porque una función es un programa precompilado. O en otras palabras, la función, antes de que fuese función, era un programa. No entiendo. En el colegio aprendemos las funciones trigonométricas, ¿te acuerdas? Seno, coseno, tangente. Pero si tú tratas de recordar un poquito antes de que aprendieras esas funciones, existía el teorema de Pitágoras, ¿te acuerdas? Catetos, hipotenusa. Cuando sabemos ya esos valores, esas expresiones, catetos, hipotenusa, se pueden transformar en funciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Bien, si no entendiste nada, lo que te estoy tratando de decir es que las funciones son pequeños bloques de código, son pequeños algoritmos. Se les llaman subprocesos. Que si esos procesos sub en algún momento estuviesen solos, serían un programa pequeño. Ahora sí, correcto. El algoritmo que tú ves abajo, el azul, si te das cuenta, el algoritmo 14 está llamando a la función sumar. Y la función sumar le está dando números. Profesor, en verdad que nunca había visto eso. No, sí lo has visto y te lo voy a demostrar. Cuando trabajas tú en Excel, mira, todo Excel es un mundo de funciones. Mira, si tú le pones el igual y pones, mira, con la S, te sale sí, suma, sumar. Eso es todo. Mira, voy a poner aquí suma. Y mira, número. Entonces, ya está el paréntesis. Voy a poner el 12. Solamente tienes que poner bien el punto y coma, 45, punto y coma, 56, punto y coma. ¿Sí ves? Si yo cierro el paréntesis, cumple su función. De nuevo, para que comprendas. En Excel, tú has usado funciones que le pones valores. Eso es una función que retorna algo. Nosotros aquí, en este ejercicio, vamos a utilizar funciones o vamos a crear las funciones. Entonces, repito, te digo esto, es para que tú ya vayas pensando cómo hacer tu programa invocando a otras funciones. El mundo de las funciones es todo un mundo en programación. Solo hacer funciones es todo un conjunto de tiempo. Y el otro mundo son el almacenamiento, los arreglos, las matrices. En este ejercicio, si tú observas, mira la función sumar. Ahora búscala. ¿Dónde está? Está en la parte superior. Y busca la función mostrar número. Está más arriba. La función suma dice que va a sumar dos números. Number 1 y number 2. Número 1 y número 2. Y le va a dar el valor al resultado. Mira, ahí está el resultado. Resultado se lo va a definir como un entero.
Y resultado es el resultado de la suma de los dos números. ¿Sí te das cuenta? ¿Quién es el valor que regresa? Result. Muy bien. Profesor, y la función mostrar número, eso es lo que quiero que comprendas. Recuerda lo que vimos hoy día, hace 1 hora 30 minutos. F igual tangente de X. Tangente es como la función sumar, hace algo. Sumar le pasamos el 3 y 5, dos números. A la tangente de X le pasamos un solo número y te devuelve algo, un resultado. Sumar 3 más 5 te da un resultado, sale 8. Hasta ahí creo que ya lo entendemos. Solamente tienes que asimilar cómo se escribe. No es difícil. Hemos buscado los ejercicios claves para que los puedas ver. Pero vamos más arriba. La función mostrar número, si te das cuenta, no tiene ningún parámetro. O sea que no tiene paréntesis que agreguen valores. Solo se escribe así. Ahí tienes los dos tipos de funciones, las que retornan algo y las que no retornan nada. La que no retorna nada, cuando se la invoca, hace algo y termina. En cambio, la función result le devuelve a alguien un valor. Entonces te pido que ejecutes el programa en este momento. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos al ejercicio 14. Mira, si lo ejecutamos, trata de identificar una función de la otra. Dice, escribir suma 3 más 5, sale 8. Escribir suma 2 más 7, sale 9. Escribir suma 4 y 1, sale 5. Y escribir suma 2 y 2, 4. Viene una línea de asteriscos y luego viene mostrar números. Pero la línea 19, que dice mostrar números, ¿qué cosa muestra? Nos vamos al bloque de mostrar números. Y el bloque de mostrar números lo dice claramente. Definimos i como entero. La estructura repetitiva que se usa es la estructura para, que va de 0 a 4 en pasos de 1. Y se tiene que mostrar el valor de 0, de 1, de 2, de 3 y repite hasta 4. De 0 a 4.
Ahora, en este programa, yo aquí les puse una observación, solamente para que, ojalá que todos los que están viendo este video lo comprendan. Profesor, yo me doy cuenta que aquí este programa usa punto y coma al final, los otros no tenían. Te estoy mandando un mensaje subliminal. Ese mensaje significa de que ahora no hemos usado el punto y coma, pero cuando vayamos a utilizar ya un lenguaje de programación muy estricto, que va a ser JavaScript, necesitamos escribir bien. Si te olvidas de un carácter o no hay una sintaxis adecuada, va a provocar que el programa no funcione. Profesor, pero acá funcionaba con coma y sin punto y coma. Con punto y coma o sin punto y coma. Claro, porque este programa es muy flexible. Puedes trabajar, mira, con punto y coma o trabajar sin punto y coma. ¿Sí se entendió? Lo que te pedimos es que si vas a trabajar de una forma o de otra, dependerá del lenguaje. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo. Vamos al ejercicio 15. En el ejercicio 15, adivina, te presentamos una calculadora. Si te das cuenta de que ahí hay 3 bloques rojos y uno azul. Y a la derecha hay 4 diagramas de flujo. Así es. Porque cada función era como un programa. Eso es lo que estamos tratando de explicarte. Cada función es como un programa que en algún momento se compiló, se ejecutó, que funciona y ahora lo usamos. Por eso, el equipo de programación, cada vez que tú hagas un ejercicio, te tiene que servir para otro momento. Y estamos reutilizando el código, que es bueno. Muy bien. ¿Qué hace este programa? Este programa es una calculadora. ¿Qué significa una calculadora? Que sumará, restará. Así es. Entonces, mira, nosotros tenemos una función, un algoritmo. Observa, mira. Y eso es algo bien importante. Cada vez que tú trabajes con funciones, cuando ya seas experto de manipular las funciones, tu programa principal se irá haciendo más pequeñito. Ejemplo, la línea 37 es todo el programa. Solo la 37 es todo el programa. Pero la línea 37, mira, llama a menú, donde menú es una función que tiene todo lo de un programa. ¿De acuerdo? Esa es la función menú. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero la función menú presenta un menú. Si te das cuenta, presenta un menú. Tiene un repetir y tiene un según. O sea, hace una media hora que hicimos un ejercicio de menús, la función menú guarda un menú. Por eso es lo bonito de programación es esto, que tú haces un programa que funciona y lo puedes ingresar dentro de otro bloque. Mira,
repetir. Y según esta opción, está dentro ahora de una función. ¿De acuerdo? Entonces esa es la habilidad que tiene que tener usted para poder crear funciones. Si haces muchos ejercicios, podrás hacer una función. Pero observemos algo más. Aquí tenemos la función menú. Pero acá dice sumar, restar. Sumar, restar son dos funciones que hacen algo. Suman y restan. La función restar, mira, no tiene ningún parámetro. Arriba no hay paréntesis, no tiene parámetros. Profesor, en el otro programa no iban paréntesis. Así es, por eso le digo, es un lenguaje muy flexible. Si estuviésemos en un lenguaje de programación, estaríamos con muchas exigencias, o no nos funcionaría hasta que no esté bien escrito. Bien, terminamos. La función sumar, ¿qué hace? Lee dos números, suma, escribe la respuesta. ¿De acuerdo? En cambio, la función restar, ¿qué es lo que hace? Resta. Creo que aquí hay una línea de más. Sí, hay una línea de más. Y si yo lo ejecuto, solo me dan dos opciones. Sumar y restar. Si yo pongo 1, sumar, me pide un número 1, 23. Me pide un número 2, 43, que sería 66. Mira, 23 más 46, 3 es 66. Si te das cuenta cómo el programa principal llama a un menú, y el menú llama a otro, y el otro hace el trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la habilidad que tienes que tener? Solamente es de pensar un poquito. Sumar es un algoritmo, es como que yo te haya dicho, solicite al usuario dos números. Aquí está, ¿eh? Toma tus dos números. Y luego, súmelos. Aquí está. Mira, los hemos sumado. Y luego, preséntalos. Aquí está. Sumar fue un programa hace tiempo. En vez de haber hecho, repito, un programa, ahora lo estamos convirtiendo en una función. ¿Por qué funciona? Y menú es otro programa que en algún momento lo hicimos y que utiliza sumar. Y sumar es este pequeño programa que se convirtió en una función. Menú se convirtió en una función. Entonces, este mundo de la programación son de las funciones. Muy bien. Profesor, aquí veo que falta la multiplicación y la división. Yo te pongo como desafío. Completa este programa agregando la función multiplicar o la función dividir. ¿De acuerdo? Y las pones aquí en la opción 3 y 4. ¿De acuerdo? Ese va a ser el desafío. Vamos a ver quién lo logra. Si no, igual lo hacemos en clase. Ahora sí, necesito que en este momento vayas a comer algo, toma agua y respira un poquito, porque viene el lado oscuro de programación. ¿Listo? Respira. Bien. Hace unos 15 minutos yo te decía de que habían dos grandes mundos. Uno son de las funciones, en el cual estábamos.
los programas se vuelven más pequeñitos. Los programas se dividen. Los problemas se dividen y podemos tener muchos bloques que hacen algo, resuelven el problema en bloques. En este momento, ahora necesitamos comprender qué es un arreglo. Cuando tú realizas un programa, necesitas variables. Una variable es como un vaso para tomar agua, para tomar jugo, llenar de algún líquido, un vaso. Pero yo te pregunto, imagínate que necesitas no dar un vaso con agua, sino varios vasos. Y ahí viene esta gran ayuda. Cuando hablamos de almacenamiento, podemos decir que una variable con nombre es como un vaso. Pero si necesitas manejar muchos datos, necesitas otro tipo de variable. Una variable de mayor almacenamiento llamada arreglo. Un ejemplo. Una variable es como tener una caja o un litro de leche, supongamos. Pero supongamos que tú dices, no, yo quiero tener un grupo de paquetes de litros de leche. Entonces tú puedes comprarte un tripack, creo que se llama así, o un six-pack, no sé. Una caja que no tiene un litro, sino tiene varios litros. Otro ejemplo, supongamos que tú compras una botella de cola o de soda. Pero si tú necesitas vender botellitas de cola, tú te compras el paquete de 12, de 6, de 3. Esos paquetes, si tú observas bien, el de 3 o el de 4 tienen una forma lineal. Eso es un arreglo. Esos 4 o 3 paquetes están como que forman uno solo. Profesor, ¿y por qué no cogió el ejemplo de los 6 o de la caja? Muy bien. Porque algo más allá del arreglo se lo conoce como una matriz. Cuando tú ves el tumbado del laboratorio, hay varias lámparas. Están en formato de matriz. Cuando tú vas al laboratorio de computadoras, las computadoras están en formato de matriz. Nuestro ambiente virtual, que tú, mira, ahí está en formato matriz. Porque si te das cuenta, en un formato matriz tenemos filas y columnas y tenemos mayor capacidad de almacenamiento en un solo área de visualización. Si estas cajitas que están aquí estuviesen todas linealmente para abajo, tendría que estar subiendo, subiendo, subiendo o bajando, bajando, bajando. Si estas celdas estuviesen todas horizontal, tendría que irme siempre a la derecha o siempre hacia la izquierda. Pero si te das cuenta, en un formato matricial, abarcas en un pequeño espacio de visualización más elementos. Entonces, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es un conjunto de elementos que se encuentran uno a continuación de otro. Entonces, esta sección de la clase la hemos dividido en 3 partes. La parte 1 es donde están las funciones.
listar y add. La función add es de añadir. Si llega un número o algo, lo añadimos. Es como un vagón de tren. Si hay una mercancía, añado un vagón a todo el tren. Si hay una mercancía, añado otro vagón a todo el tren. El arreglo es como un tren. Bien. Entonces la función adicionar, add, está abajo. Mira lo que dice. Profesor, ¿qué es ese N por referencia, E por referencia, P por referencia? El mundo de las funciones tienen dos tipos de funciones. Se le llama paso por valor o paso por referencia. Paso por valor es como cuando tú estás jugando, no sé si has visto, has hecho este juego de paso. Yo te doy un balón y tú lo pasas, y el otro lo pasa, y el otro lo pasa. Ese balón o lo que estás pasando es un valor que se lo das a alguien para que esa persona haga algo. Eso se llama paso por valor. El otro tipo de función se lo llama paso por referencia. El paso por referencia es cuando tienes a alguien que te indica que en otro sitio se encuentra un valor. Un ejemplo, cuando tú estás presencialmente con nosotros, tú eres una función por valor. Tú estás presente. Pero cuando tú no estás en el aula y un compañero indica, él se encuentra en el tercer piso, eso se llama referencia. Me están indicando que tú estás en el tercer piso. No te vemos a ti, pero te están indicando dónde estás. En este momento tú estás en casa. Tú eres una función por referencia. Me refiero a tu casa. ¿De acuerdo? Entonces tratar de entender. El paso por valor, nos pasan el valor y lo trabajamos. El paso por referencia me dan algo, no digo un número, pero es algo que me indica que eso me direcciona a donde tú estás. ¿De acuerdo? Profesor, ¿no es lo mismo? No, porque si tú estás aquí, tú mismo puedes escribir, hacer algo. Pero si tú estás en otro lugar, es como que yo te dejara una tarea, tienes que hacer esto, te llegará a ti y tú tendrás que hacerlo en otro lugar. Bien, si ya superamos esta parte, N va a ser los nombres, E van a ser las edades y P va a ser la referencia. Profesor, ya entendí. Es decir, que tengo que pasarle tres cosas a la función listar. Correcto. Hay que pasarle tres cosas. No sé qué, pero N, imagino que serán nombres, E significarán edades y P significará la referencia hacia el nombre y la edad. Por eso tú ves aquí que hay una variable llamada index. Y dice, cuando index es igual a 0, hasta P igual, hasta P menos 1, en pasos de 1. Este programa habría que revisarlo bien, y espero que ustedes, este y el siguiente de matrices, porque a veces hay una dificultad. Ese index que está en 0, creo que no funciona. ¿Por qué, profesor? Porque hay una materia llamada álgebra lineal que nos enseña un poco de matemáticas de matrices. Y las matrices, la primera fila se la llama la fila 1 y la columna primera es la columna 1. Suena lógico, se entiende y se escribe así. Fila 1, columna 1. Pero en programación, la fila 1 es la fila 0
y la columna 1 es la columna 0. La fila 2 es la fila 1, es el número 1, y la columna 2 es la columna número 1. Profesor, ya entendí. Significa de que en programación tenemos que incluir al 0 como algo dentro de los números, ¿correcto? Por eso este algoritmo 16 que estoy viendo aquí, el programa, mira, el programa es viejito. Vamos a ver si funciona. Ojalá que no me haya equivocado. Ingresar 1, ingreso 1, ingresar, y se cayó. Ajá, perfecto, yo sabía que estaba. Qué bueno que en vivo no hay nada igual. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiarle a 1. Y a este señor le voy a quitar el -1. ¿Ya? Ya. Y índice empieza en 1. Está bien. Profesor, ¿cómo se dio cuenta a tiempo? Porque lo que te estamos diciendo es que cuando hablamos de índices, el único problema de los índices es que se manejan de acuerdo al lenguaje. Si estoy en un lenguaje que empieza en 1, todo será desde 1. No existe el 0. Pero en cambio hay lenguajes que tenemos que usar el 0 como primer elemento. Entonces, miren, otra vez puse 1, ingresar, y sale ingresa nombre y se cae. Vamos a ver dónde está ese ingreso. Aquí está el ingreso. Está ingresando referencia, la referencia es P. Vamos a ver cuánto vale P la primera vez. Aquí está. P es puntero y puntero vale 0. Entonces le voy a poner 1. Ingresar 1. Pongo Joe. Pongo... Listo. Y ahora vamos a listar Joe 23. Y aquí salió algo 0. Vamos a ver qué pasó con ese 0. Listar es P, pasa P más 1 y se acabó. Allá. En cambio acá, escribir nindex, index. Y dice que va hasta el valor de P. Pero P es P más 1. ¿Ya? Ya, entonces aquí es hasta P menos 1. Ya. Listo, vamos otra vez, ingresar, ingresa el nombre, ingresó Joe, ingresa 23 y ahí está. Ah, ya. Listo, hasta ahí está el ingreso. Vamos a listar 2. Joe 23, listo. Ya está. En casa ya voy a corregir esto. Aquí es el número 0 hasta P menos 1. Ah, P menos 1 sí estaba bien. Solamente es cambiarle este nada más. 1 aquí y un cerito por acá. Y puntero 1. ¿De acuerdo? O sea, puntero aquí debe ser 1. Correcto. Y este señor índice tiene que ser 0. De nuevo, entonces, no es difícil revisar dónde está mal.
Porque tú te vas dando cuenta, profesor, ¿por qué le hice el cambio acá al -1? Porque mira, como esta sección de la función listar es lo que se ve en pantalla, si yo pongo mi nombre y si yo pongo listar en pantalla, mira lo que sale. Sale Joe 2.12 y punto 0. Este número que está aquí, punto 0, ese es el equivocado. ¿Quién presenta esto? Esto lo presenta este que está aquí, el index. Entonces yo tengo que ponerle -1 porque no quiero presentar a P que no tiene nada, sino hasta 1 antes que P. ¿De acuerdo? Profesor, es como el ejercicio que vimos en el simulador. Correcto. No te dejes engañar por el último número. Aquí te están pidiendo el anterior, antes del último. Para que no se vea. Mira, ahí está. Pongo 1, pongo María 12, 2, María 12. 0, sale. Si te das cuenta la diferencia entre María 12 y hace un momento salía 0, 2.0. Entonces es este señor, el P. Si yo colocaba P, por eso en tu casa tienes que analizar. Si dejábamos P, se ve una línea más. No quiero ver una línea más. Muy bien. Vamos a grabar. La segunda parte de este algoritmo, que ustedes ya lo vieron funcionar, en cambio es lo que aquí decía el profesor, ¿no? La declaración de las variables. Declaramos variables, OP, puntero, edades, nombres, y esos nombres, edades y punteros, mira, viajan, acá abajo está, en la opción repetir según, hasta ahí eso es fácil. Pero mira, cuando la opción es 1, dice adiciona nombres, edades, punteros. Que en el programa anterior, mira, por favor, captura en tu mente esto, nombres, edades, punteros. Mira, acá. El programa anterior se llama por referencia N, nombres, E por referencia edades, P por referencia punteros. ¿De acuerdo? De acuerdo. Profesor, ¿puedo poner más contenido? Sí, puedes poner más. Por eso hicimos este ejercicio en 3 partes. Porque la última parte, adivina quién es. Ya es el algoritmo principal. Esto es lo que hace Bill Gates. Te da Windows en un archivo pequeñito. Y todo el código no se lo ve. ¿Sí se dan cuenta? Muy bien. Estamos en este mundo, ahora sí, en el lado oscuro, los arreglos. Pero hay algo más extenso, que se las conocen como las matrices. Oh, no, profesor, tranquilo. Las matrices las ven los chicos de primero de tus otras carreras. Todos los chicos de ingeniería vemos ahora matrices. Estamos viendo matrices. ¿Y qué son las matrices? Es la disposición de los números con filas y columnas. Y eso es lo que yo les decía. Parece que este programa, que es entre nuevo y viejo, utiliza la posición 1 para las filas y 1 para las columnas. Pero como este programa, repito, no es viejito, hay programas viejitos donde tenemos la posición 0, 0 o la posición 1. Repito, si estuviésemos en álgebra lineal, funciona lo de abajo. Si estuviésemos en JavaScript, funciona lo de arriba. Si estuviésemos en PCInt, como ahora, funciona lo de abajo. No es que esté mal, sino es que tenemos que sabernos ubicar.
en dónde te ubicas para poder aplicar la sintaxis. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? Muy bien. Y solamente para tener una idea de las matrices, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando de comprar los litros de leche o comprar las botellas de cola? Es que es más fácil cargar una java de botellas, una caja de litros de leche, que cargar la caja de litros por separado. No puedes. Comprar 12 botellas y llevarla en los brazos, no se puede. Mejor cómprate el paquete de 6 y lo coges con una mano. Esa misma representación que te estoy haciendo es la misma representación en programación. Es lo mismo. El tratamiento del recorrido de las filas y recorrido de las columnas se lo da a través de una estructura repetitiva llamada para. Si se dan cuenta, mira, ahí dice para 1, 2. ¿Qué significa 1 hasta 2? Vamos a recorrer las filas. Por eso le hemos colocado F de filas. Y por cada fila habrán 2 columnas. O sea, una columna, que son 2. Por eso lo hemos llamado C, columna. La matriz se compone de fila-columna, como tú ves ahí. Recuerda, cuando hablamos de matrices es como hablar de un edificio. Estoy en el piso 1, departamento 1, departamento 2, departamento 3, pero es el piso 1. Si te vas al piso 2, departamento 1, departamento 2, departamento 3. Estás en el piso 2, pero estás en la columna. Departamento 1, departamento 2, departamento 3. ¿De acuerdo? De acuerdo. Profesor, ya entendí. El primer lazo for es el barrido de las filas. Así es. Pero por cada fila hay otro lazo for que recorre las columnas. Es como que yo estuviese en el piso más alto. Le voy a llamar el piso 1. Y me recorro todos los departamentos. Regreso. Bajo al piso 2. Recorro todos los departamentos. Regreso. Vamos al piso 3. Me recorro todos los departamentos. Y regreso. Eso que acabo de decir, que recorro todos los departamentos, es el barrido de los lazos for. Por eso se lo llama así, el barrido. El barrido de F va de 1 hasta 2, pero por cada uno hace otro lazo for C de 1 a 2. Ah, va 1, todos los de la columna. Segunda fila, todos los de la columna. Tercera fila, todos los de la columna. ¿De acuerdo? Por eso es que es bueno que cada vez que hagas un algoritmo, siempre aplícatelo, o sea, vamos pensando cómo sería el recorrido. ¿De acuerdo? Y terminamos. Muy bien, a tiempo. Entonces, voy a hacer la corrección, creo que el algoritmo número, sí, este de aquí, el 16. Ya sé qué es lo que tengo que cambiar. Y bueno, nos despedimos, ¿de acuerdo? Para que vayan a descansar. Mañana nos quedamos en prácticas ya presencialmente y empezamos con las clases de tarde, hasta las 6 de la tarde. Entonces, a prepararse bien y traer lo necesario para estudiar. Nos vemos. Listo, mister, hasta luego.